Los famosos Gucci. Sí, prácticamente es la copia igualita del original. Fíjese, en lugar de pagar 20,000 pesos por un tenis, 3.99. 3.99. Los venden hasta con la cajita, ¿verdad? Sí, todo trae su caja de marca. Todo viene Miren. con su caja de marca. Louis Vuitton. Su cubrepolvo. Todo trae sus etiquetas. Todo viene de muy buena calidad, mira. Así que si quieren presumir ahí que fueron a Gucci, pues hasta les dan la cajita, ¿verdad? La cajita y todo, digo, Para que publiquen sus selfies de que compraron en Gucci. Hola chicuelos, nos encontramos hoy en León, Guanajuato. Este que esté aquí es el templo expiatorio. Creo que nunca había visto un templo tan bonito en mi vida. Es muy parecido a Notre Dame en París. En el video pasado fui a San Juan de Dios en Guadalajara. Este lugar junto con Tepito se le considera las capitales de la piratería en México. Ahí puedes encontrar desde joyas, bolsas, ropa, prácticamente toda la industria del vestir de marcas costosas a precios más accesibles. Pero si hablamos exclusivamente de zapatos, León, Guanajuato se convierte en la capital de los zapatos pirata, inclusive más que San Juan de Dios o Tepito. Se preguntarán qué es lo que traigo puesto en este momento. Como soy pobre y no tengo para un micrófono Rode, estoy usando mi teléfono junto con esta tirita métrica para poder simplemente colgármelo aquí en el cuello y ya es un micrófono personalizado a un precio más económico. La verdad es que me ha estado costando un poco poder invertirle a esto de YouTube, así que no sean malos, regálenme una suscripción cuando menos y pronto podré tener mi propio micrófono y no estar usando esto. Así que continuemos. Verán, voy a ponerlos un poquito en contexto. León, Guanajuato se le considera la capital del zapato en México, no solamente del zapato pirata. Desde años remotos, las grandes marcas de zapatos instalaron sus fábricas aquí. Marcas como Flexi tienen su sede aquí en León, Guanajuato. Mucha gente en México viene de compras aquí solo por zapatos, ya que aquí encuentras precios más accesibles, los llamados precios de fábrica. Y cómo no, si toda la ciudad es prácticamente una fábrica de zapatos. Un zapato que en tu ciudad te puede costar 1,000 pesos, por ejemplo, aquí lo puedes encontrar por menos de 500. Tanta bonanza que dejaba la industria del zapato hizo que se instalara también una pequeña industria de la piratería, que bueno, de pequeña ahora ya no tiene nada. Les voy a contar una historia. Había una vez un empleado que trabajaba para las fábricas de estas grandes marcas de zapatos. Agobiado por los malos tratos y la explotación laboral, un día se preguntó: ¿ya he adquirido la experiencia necesaria para fabricar mi propio zapato? ¿Y si fabrico mi propia línea de zapatos? Sin embargo, sabía que podía ser algo complicado, pues posicionar una línea de zapatos te puede llevar años o incluso generaciones. Un ejemplo de esto es la tan famosa marca Gucci, donde necesitó hasta 3 generaciones, abuelo, padre e hijo, para poder posicionar la marca y convertirla en lo que es ahora. Entonces el empleado se preguntó: la verdad no tengo tiempo para invertir toda una vida en posicionar una marca, mucho menos dinero para invertir en publicidad. Pues qué tal si fabrico el mismo zapato con la misma calidad, los mismos materiales y el sello para la marca con la que yo trabajaba y simplemente los doy más baratos. Pues ese día nació la piratería clon. Esta es la central camionera de aquí de León, Guanajuato. Está súper bien ubicada porque justo enfrente
Tienes todas las plazas de zapatos y la zona del cuero donde puedes encontrar tanto zapatos originales como piratas. Verán, dentro de la piratería existen diversas cualidades o clases. Ahora sí, como dice el dicho, entre las perras hay razas y en la piratería hay dos, la réplica y el clon. La réplica es el mismo producto visualmente, pero que puede tener una calidad en materiales no un tanto buena, reemplazando el cuero por materiales sintéticos como el plástico, el hule o el mismo cuero sintético, lo que se le conoce en México como el producto chafa. El clon es la piratería de alta calidad, es aquella que usa los mismos materiales, la misma calidad, solo que a un precio más accesible, comparado con el producto de marca, claro, y es del que nos vamos a enfocar en este video, pero a la vez el clon tiene otra clasificación. César, ¿cuánto tiempo llevas aquí dedicándote a la venta de zapatos clon? 2 años. Oye, algo que les explicaba aquí a las personas que me siguen, yo tengo entendido que hay diferentes clases de tenis clon. ¿Podrías explicar un poquito cuáles son esas calidades? Ahora sí que hay desde la línea que le pudiéramos llamar como económica, que viene siendo el nacional. Esta es la calidad pues más baja que manejan. Y ya después de esta, ¿cuál es la que le seguiría? Este otro, mira, que ya cambia un poco, sintético, lo trabajo en piel. Este ya entra con piel, ya no es sintético ni nada. No. Y ya lo que le sigue me imagino que es la 1.1, ¿no? La famosa 1.1. Que de hecho muchos ya pasan este como el original, pero... Y ya ahora sí que el top de todas, ¿cuál sería? El famoso G5. El G5, ya se ve de más calidad este, Sí, y la suela y todo. Este, a lo que yo tengo entendido, no sé qué tan cierto sea, a ver si tú me puedes corregir. Este es prácticamente el de marca, tiene los mismos materiales y todo. Sí, prácticamente es la copia igualita del original. Solo que más barato, ¿verdad? Por ejemplo, este, ¿cuánto lo das tú? Este, por ejemplo, yo lo tengo en 1300, 950 mayoreo, a partir de 3 piezas. El original aproximadamente anda sobre los 3900, 4000 pesos. O sea, es como una tercera parte de lo que vale el original. Ándale, más o Pero menos. es lo mismo, pues. Tiene los mismos materiales y todo. Sí, así es. Y por ejemplo, los famosos Gucci. ¿Estos a cómo los das tú? Aquí yo precio en tienda los tengo en 550, 399 mayoreo. Fíjese, en lugar de pagar 20,000 pesos por un tenis, 399 mayoreo. Para que se ahorren bastante buen dinero. Y vean, está muy buena calidad, la suela y todo. Los venden hasta con la cajita, ¿verdad? Sí, todo trae su caja de marca. Todo viene con su caja de marca, su cubrepolvo. Todo trae sus etiquetas, todo viene de muy buena calidad, mira. Así que si quieren presumir ahí que fueron a Gucci, pues hasta les dan la cajita, ¿verdad? Para que publiquen sus selfies de que compraron en Gucci. Estos Lacoste también son carísimos, ¿eh? Sí, los dan como en 3,000 pesos. Sí, ¿estos a cómo los das tú? Aquí yo lo tengo en 350. Fíjense, prácticamente el 10% de lo que te vale un original. Y está de bastante buena calidad y todo. Tiene hasta la insignia por dentro de la suela y todo. Y estos Tommy. En 250. Fíjense, 250. Y está bastante bonito, ¿eh? No le pide nada al de marca. Un Tommy yo creo que anda como en unos también 2,000, 3,000 pesos, ¿verdad? O sea, aquí prácticamente por el 10% que lo que pagan en marcas te cuesta un tenis. Por lo que pagas allá uno, acá te compras unos 10, 20 pares. Pues ya saben, por si quieren ahorrarse unos cuantos pesos en marcas caras, vénganse aquí a León. ¿Cómo se llama tu tienda? Faces, empieza a cualquier parte de la República. Ya saben, para cuando quieran aquí tenis clon en León, Guanajuato. Sí, justamente estamos frente a la central camionera aquí en León. Bueno, pues te agradezco mucho. Todo mundo habla de no promover la piratería. Nos venden la piratería como si fuera algo súper malo. ¿Malo para quién? Para los dueños de las marcas que año con año llenan sus bolsillos a costa de la gente, haciéndote pagar por un producto 10, 20 o 30 veces más solo por ser de marca. ¿Por qué no podemos comprar simplemente productos hechos por manos mexicanas, costureros, zapateros o artesanos indígenas? Gente que en verdad pone empeño en su trabajo para poder mantener y dar sustento a sus familias. A pesar de todo, tengo que reconocer que sí soy fan de algunas marcas. Me gusta mucho, por ejemplo, la marca Nike, Adidas y hasta últimamente me he hecho muy fan de la marca Gucci. Aunque sabemos que esta última es muy difícil de comprar para la
mayoría de la población. Pero miren, a pesar de yo ser pobre, ya cuento con mis propios tenis Gucci. Eso es otra de las ventajas que te da la piratería. Más que un producto económico, es el valor emocional. Nos hace sentir como si perteneciéramos a cierta élite que se da el lujo de comprar este tipo de cosas costosas. Es decir, nos hacen sentir por un momento alejados de la realidad. Para muchos podrán ser unos tenis fake. Yo solo veo unos tenis súper bonitos, de gran calidad y elaborados con buenas manos mexicanas. Hasta luego, chicuelo que compra tenis fake para poder alejarse un momento de la realidad y también ahorrarse unos cuantos pesos.